Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Paso con Javier Guillén. En el programa de hoy realizaremos el postre Rotter Rosa. Vamos a verlo. Ahora vamos con nuestra ganache de pulpa de cacao, para la cual cogemos nata, pulpa de cacao y nuestra glucosa. No os olvidéis, siempre que hacemos hervir un líquido, lo hervimos con los azúcares. Como sabéis, la pulpa de cacao se extrae de la mazorca de cacao antes de llevar las habas a fermentar. Es aquella melaza que está redondeando a nuestra mazorca. Y es un sabor muy bueno, muy intenso, y espero que en casa lo probéis, que os va a gustar. Ya tenemos nuestro líquido hervido y vamos a verterlo sobre el chocolate. Mezclamos bien y una vez lo tengamos bien friccionado pasaremos a refrigerar, como siempre, entre 4 y 6 horas. Pensad que es una ganache que se montará al día después o mínimo 4 o 5 horas. Ahora ya pasamos a refrigeración. Pues ahora vamos con nuestro coulis de fresa y rosa, una combinación espectacular. Pulpa de fresa, el azúcar, siempre tenemos la gelatina en polvo con nuestra agua. Hacemos una mezcla previa e introducimos. Incorporamos nuestro zumo de limón, mezclamos y llevamos hasta ebullición. Una vez que llega a ebullición, incorporaremos nuestra esencia de rosa. Intentad comprar esencia natural, porque si no se queda demasiado trabada la garganta. Con lo cual, siempre que sea blanca y con aroma intenso. Llevamos hasta ebullición, paramos e incorporamos nuestro aroma. Entonces ahora lo pasamos a un bol y lo llevamos a refrigeración toda la noche. Pues por fin llegó el momento de acabar nuestro postre. En este caso, como hacemos siempre en nuestro programa Paso a Paso con Javier Guillén, hemos decidido hacer varios acabados. La ganache montada, os recuerdo que la hemos sacado de la nevera, que ha estado en refrigeración y por eso adquiere esta consistencia. Ganache montada de pulpa de cacao. Introducimos y la ponemos a montar. También tenemos nuestra gelatina cuajada, que la romperemos ligeramente para escudillar en nuestro postre. Fijaos el color y la textura que tiene. Vamos a romper un poco nuestra gelatina. Introducimos en nuestra manga y vamos a montar nuestro postre. Y vamos a empezar con el primer paso. Sí, lleváis razón, esto no está en nuestra receta, cierto es. Pero como sabéis siempre, en nuestro programa y en nuestro canal de YouTube nos encanta siempre hacer cosas diferentes. Simplemente una masa crujiente cualquiera que hacéis en casa de almendras o avellanas. Nos va a dar un elemento crujiente en nuestra boca. Luego os monto el original, no os preocupéis. Esto es solo una versión nueva. Y hacemos la primera capa. Veis siempre una capa bien fina. Por otra parte, nuestra ganache montada. Si no tenéis pulpa de cacao en vuestras casas o en vuestros mercados de vuestra ciudad, no os preocupéis, podemos usar coco, mango. La receta nos sale también. Una vez más, le ponemos una segunda capa de chocolate. Siempre en las decoraciones las tocamos por los laterales, para no dejar nuestro dactilar. Entonces siempre delicado. La pastelería es muy delicada. Ponemos una capa más y acabamos con un disco rosa también.
Con un poco de la misma gelatina que hemos usado en nuestro postre, un poco caliente, vamos a pintar nuestro plato. Ahora vamos a montar aquí nuestro postre. Exactamente igual que hemos montado el anterior. Gelatina. Una capa de ganache. Una capa de gelatina. Otra capa de ganache. Y ahora viene la parte difícil, que es poner esto aquí. Lo conseguiremos. Pondremos unas fresas picadas en nuestro plato. Una opción de dar a vuestras parejas. Escogemos el pétalo más bonito. Y decoraremos nuestro postre. Queridos amigos y amigas, por hoy me despido. Aquí os dejamos con nuestro postre Rote Rosa. No olvidéis de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Paso a Paso con Javier Guillén. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Pues ahora vamos con nuestra ganache de pulpa de coco. Perdón, joder, pulpa de coco. En el programa de hoy les... Pulpa de coco. Joder. Pulpa de cacao. Espera, vamos a volver. Pulpa de cacao.